Buenas tardes. Desde el Centro Sefarad Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en nuestro canal de YouTube, al que invitamos a todos a participar y a inscribirse, vamos a presentar un libro muy especial. Se llama el libro Cruzando el Estrecho de Sierra de Montecoche al Capitán Tormenta. Manuel Guerrero es el autor, que firma como Guerrier Le Carré. Luego nos explicará toda la historia de este libro, que trata de espías de Tánger, esa gran ciudad de la que hemos tenido varios encuentros aquí en Centro Sefarad Israel. Manuel Guerrero es el autor, y para acompañarle hoy, esta tarde, tenemos a Manuel Rico, que es un autor ya activista cultural, conocido por todos nosotros, que además preside la Asociación Colegial de Escritores ACE, además que se ha puesto como objetivo una actualización y modernización de esta asociación, en la que todos nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer, y que además de escribir y de tener varios premios, como el premio Fomenta la Lectura en un programa que codirigía del Libromanía, él obtuvo con su última novela, y El extraño viajero, en el 2016, el premio Logroño de novela, además de otros 10 poemarios. No podemos aquí hacer ahora una reseña de todos ellos, Manuel, lo siento, pero Nada, muchísimas no pasa gracias nada. por estar con nosotros esta tarde y por presentar este libro, que además es un libro interesante, con varias intrigas de las que vosotros nos vais a hacer ahora un breve recorrido. Gracias a los dos. Muchas gracias, Muchas Esther. gracias a ti. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Y quería, en primer lugar, comunicar esta gran novedad de la presentación del libro Cruzando el Estrecho, de Manuel Guerrero Cuadrado, que lleva como seudónimo Guerrier Le Carré, digamos, recogiendo un poco el apellido del magnífico escritor de novelas de espionaje. Y se trata de una novela que se desarrolla en un periodo histórico muy, muy especial, que es el que media entre 1930 y 1940, donde se producen acontecimientos tan importantes para la historia mundial, como es la instauración de la Segunda República en España, como es el estallido de la Guerra Civil tras el golpe de Estado del general Franco, como es el inicio de la Guerra Mundial. Es decir, casi está desarrollándose la novela en dos momentos históricos clave, que son el nacimiento de la República, aunque nace un año después de 1930, y el nacimiento, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una especial importancia para la humanidad y es, especialmente trágica para un colectivo muy amplio como es el colectivo judío. Manuel Guerrero nos cuenta en Cruzando el Estrecho toda una peripecia que se inicia tras la Guerra Civil Española, y en la cual nos encontramos con varios personajes que vivieron la realidad del exilio, que se desarrolla la novela con el telón de fondo de un Tánger que nada tiene que ver con el Tánger actual, un Tánger cosmopolita que ha sido aludido en multitud de novelas y de literatura, y que tiene también un escenario de desarrollo el sur de España, y especialmente Andalucía. Él ya nos contará con detalle cuáles son los espacios en los cuales se desarrolla más en concreto la novela, pero yo le plantearía que nos contara inicialmente esta historia, cómo surge, y que nos hiciera una descripción en su conjunto del proceso que le llevó a la construcción de la novela y de lo que nos cuenta en la novela fundamentalmente. Gracias, Manuel. Primero, un pequeño apéndice. Guerrier Le Carré me preguntaba lo de Tánger. A un amigo mío le pregunto, digo, ¿es familiar de Jean Le Carré? No tiene nada que ver. Es que yo de pequeño estaba en el colegio francés, y siempre que venía del recreo veía que estaba dibujado un vikingo y un cuadrado al lado.
y no lo entendía. Y todos los amigos míos, entre los que había algunos judíos, pues se reían de mí. Y entonces un día le pedí explicación y me dijeron, no, Manuel, ¿tú cómo te llamas? Digo, Guerrero Cuadrado. No, no, pero en francés. Y entonces me di cuenta que Guerrier Carré era la traducción francés de mis apellidos. Ah, hombre, qué Entonces, curioso. y Claro, entonces claro, Guerrier Guerrero, sí, sí, y sí. Carré el Cuadrado. Y entonces lo registré hace, bueno, en 2015, por ahí, ¿no? Bueno, bueno. Pero, ¿No se te han quejado gente próxima al Carré? no, porque me mandaron el documento oficial de que estaba adjudicado y tal, o sea, no había problema. Es una anécdota, ¿no? Obviamente yo nací en Tánger y entonces conocí Tánger mucho. Desde muy pequeño conocí a la mayoría de los personajes, por no decir todos los personajes que aparecen en la novela. Han sido reales. Han sido reales, la mayoría. Y algunos están inspirados en personajes reales que yo conocí muy de pequeñito en el puerto de Tánger. Por eso lo comento con tanta énfasis. Tanto los personajes, como te comento, como los hechos también son reales. Lo que pasa es que se cambió por seudónimos por proteger a los responsables familiares de la parte privada. No ha sido el público, sale con sus nombres, ahí no hay nada que ocultar. Pero sí me gustaría destacar, antes de empezar, las características de Tánger que tú ya las has mencionado. Y es que Tánger siempre ha sido arrastrada por los grandes eventos de la historia en Europa y en África. Y ya da igual que hablemos de la invasión romana, de la invasión bárbara, de todo. Y entonces esta época entre los años 30 y 40, final de los 30 y 40, coge lo que tú comentabas, dos grandes elementos, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Otro aspecto a considerar también es que Gibraltar, que está muy próximo a Tánger, en ese momento, igual que ahora, tenía un estatus de ciudad del Reino Unido. Estatuto especial, sí, sí, sí. Claro, por el Tratado de Utrecht. Y otro tema es que Tánger tenía el estatus de ciudad internacional, que sí que había una gobernanza entre representantes de varios países europeos, Reino Unido, Francia, Italia, España, Portugal, incluso Bélgica, los Países Bajos y hasta algún momento la Unión Soviética. Que sí que era una gobernanza y un crisol de intereses que había ahí. Claro, de todos esos aspectos, en el libro, como tú has comentado muy bien, hablo del impacto de la guerra civil en Tánger y del impacto de los judíos también, de la persecución judía. Porque la guerra civil, numerosos combatientes republicanos se refugian en Tánger por la proximidad de España. Y otros muchos, cientos de miles, pues huyen o se escapa hacia los campos de concentración europeos, especialmente de los franceses. Bueno, pues de los personajes, el personaje principal, que es Manuel. Llama como nosotros dos. Como nosotros dos, sí. Pues viene a Tánger porque él era andaluz. Y entonces estaba en el campo de Angers-sur-Mer, en el sur de Francia, en la parte mediterránea de la costa. Y entonces le ofrecieron allí, yo lo conocí y hablé con él y todo. Yo era muy pequeñito, claro, pero bueno, hablaba con él. Y entonces me comentaba cómo quería estar cerca de sus familias que estaban en Andalucía. Era de la provincia de Cádiz, lo más próximo a Marruecos ya es imposible, o a Tánger imposible. Este es uno de los personajes. Y como Gibraltar estaba dentro del servicio de inteligencia aliado, pues la Armada alemana tenía que, cuando cruzaba del estrecho del Atlántico al Mediterráneo o viceversa, pues tenía que alejarse de Gibraltar para evitar el espionaje y bordear las aguas internacionales o las aguas de Tánger. Claro, todo eso supuso que había un interés álgido en el tema de Tánger y empezaron a llegar tropas de los países miembros del gobierno de Tánger, fundamentalmente de España por la proximidad. Pero también había componente de los servicios de espionaje de los países aliados y, por supuesto de los países pronazis. De hecho, era frecuente, yo eso lo recuerdo, de haber visto a la falange española por ahí dando paseo o incluso a la Gestapo paseando por las avenidas. Entonces, los personajes principales, pues como te decía antes, son uno de ellos, es el refugiado Manuel, que viene de Angers-sur-Mer,
y luego dos judíos, fundamentalmente, que era además sefardita, que te lo voy a comentar ahora. El primero era conocido como el abuelo y apareció un día durmiendo en la barca que tenía Manuel en el puerto de Tánger. Y entonces, bueno, en la novela se desarrolla mucho, pero reduciendo por el tiempo, comentaba que había huido del exterminio nazi en Europa. De hecho, era de origen sudamericano, por el acento, y además era una persona que había estado en el cuerpo diplomático de algún país, etc. Y cuando le preguntan el nombre, dice, no, llámame abuelo. Y como abuelo se quedó. Bueno, pues ese hombre estaba esperando un buque que lo llevase a Casablanca y de ahí viajar a Estados Unidos, donde le esperaba su mujer. Y en ese ínterin, ¿qué hace? Pues Manuel le ofrece que se quede porque lo estaban buscando. La trama de por qué lo buscaban es algo ahí, bueno, está en el libro, pero como lo que hizo el Manuel es ofrecerle que se hospedara en su casa. Entonces, en toda la novela está el abuelo en la casa de Manuel, sin salir ni nada, esperando el momento en que llegue la noticia de que le van a embarcar para Casablanca y de ahí a Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, detrás de todo esto estaba un grupo internacional judío que se dedicaba a intentar aliviar la persecución de los judíos. Sí. Y además, pues estaba también metido ahí, que colaboraron con ellos, eso lo cuenta el abuelo en la novela, los maquis franceses que estaban luchando contra el nazismo que había invadido Francia. Eso es uno. Y el segundo, que es una segunda mujer, era inglesa, nacida en Tánger, pero también trabajaba para el Servicio de Inteligencia Aliado. Y esta persona aparece con el nombre de Felicidad en la novela. Sí. Y entonces su característica fundamental era, como era inglesa, no le podían detener en Tánger. Entonces se enfrentaba de viva voz y directamente a cualquiera que defendieran a los nazis. Incluso llegó a preparar pues, un asalto a la estación de autobuses de Tánger para con los autobuses coger un grupo de judíos jóvenes que habían llegado a su noticia de que lo querían detener las tropas españolas. En el momento en que entran los alemanes en París es cuando los españoles mandan tropas a Tánger, aparte de la que ya había, ¿no? Y entonces en ese énfasis por asociarse teóricamente con el nazismo alemán, pues prepara esta operación para detener a una serie de judíos jóvenes, llevarlo a la prisión del Lacho y después de entregarlo a los servicios inteligentes. Bueno, nazis, claro. Entonces, Felicidad, esta mujer se entera, entonces organiza un asalto a la estación de autobuses para robar los autobuses. Bueno, todo eso se describe. Y luego un tercer personaje, también es principal, que es marroquí, que en el libro se llama Mohamed. Y que es colaborador de los aliados también, por motivos que se cuentan en la novela, ¿no? Luego hay más personajes importantes, pero secundarios, por mencionar algunos, sobre todo dos de ellos que son importantes. Se menciona un personaje que era Ángel Brits, porque era diplomático español en Budapest, fue condecorado por Israel como bueno entre las naciones, donde estaba ya trabajando para liberar y acogerse a un decreto que había de la época anterior, de Primo de Rivera, donde a los sefardí se le consideraba como español. Bueno, eso estaba ya caducado, pero bueno, él lo utilizó. Y luego había otra persona que no es tan conocida, que era enfermera y maestra suiza, que se llamaba Elisabeth Eidenmetz. Esta mujer fundó la fundación en Elna, que es el pueblo que había muy cerca además de donde estaba el campo de concentración, para acoger a los niños de las prisioneras o de las que estaban españolas, republicanas, que estaban allí en el campo de concentración. Y no solo eso, sino también acogía a los hijos de judías que huían de Europa y que eran recién nacidos, ¿no? Esa fundación, la Gestapo estuvo detrás de ella hasta que cerró la fundación. Hasta ahí llegó.
Luego hay más personajes, pues bueno, lo típico, pues hay un miembro del gobierno inglés de Tánger que colabora. Y luego aparecen pintores. Y Matisse Y Picasso, ¿no? y Picasso. Y Matisse es porque él tiene una crisis personal y se viene a Tánger. Y se queda en el Gran Hotel Villa de France. Colócate bien la cámara, perdona, que solo se te ve la frente. Eso. Vale. Y se va a Tánger. Y queda absolutamente impresionado por la luminosidad de Tánger. Y de hecho hay muchos cuadros suyos. Claro. Y el Hotel Villa de France, en la habitación 35, que hace muy poco que se restauró ese hotel, pues es ahí donde se mantenía Matisse cuando venía, mucho antes de todo esto, pero bueno, pero él seguía allí. Entonces, uno de los encuentros que tiene Manuel con Felicidad era precisamente en esa habitación, porque era el único sitio donde se podía huir de los espías que había en ese momento en Tánger. Claro. Y bueno, y luego había pues también está un responsable de una línea de servicio de espionaje aliado a Gibraltar, que es O'Doherty. El Picasso surge porque cuando van a entrar al Hotel Villa de France, pues se da cuenta, porque eso dice Felicidad al protagonista, que hubo un problema con un embajador de Estados Unidos que quería acceder a no sé cuánto y se lo prohibieron. Entonces reclamó al Estados Unidos, entonces le llamaron la atención al director de la recepción del hotel, que cuidado con eso. Y entonces, pues ahí, en ese momento es cuando el Manuel, el español refugiado, le cuenta la historia de Pablo Picasso, que fue presidente de honor del Museo del Prado, que, bueno, y toda la historia de Guernica, etcétera, se la cuenta ahí. Luego, fundamentalmente es eso. Luego, en la novela también aparece, como es obvio, los lugares más emblemáticos de Tánger. Ahí me he aprovechado de que yo soy de Tánger, entonces los conocía. Claro. Y entonces, pues se habla de todo. Se habla de la Casbah, de la Avenida de España, de los famosos cafés Jafas, Fuente o Central, del Mercado Central de Pescado, incluso de la tienda El Remate, cuyo dueño conocí en una reunión que tuvimos en la Comunidad Judía de Madrid. Y me lo presentaron como que había sido el dueño del Remate, la tienda más conocida de todo, de tejido y de todo tipo, ¿no? Sí, que me ilusionó muchísimo verlo porque de pequeño había visto el Remate por todos lados y tuve la ocasión de hacerlo. Y luego, pues, también en la novela aparecen operaciones previstas para el caso en que, porque había una desconfianza total de los aliados en el régimen golpista, ¿no? En España. Claro. Y entonces tenían preparadas distintas invasiones. Una, por ejemplo, para las Islas Canarias, otra para el norte de África, otra en conquistar el sur de la península ibérica hasta Sierra Morena, el coger el protectorado español, incluso hasta Stalin se mete aquí para pedir a las fuerzas aliadas que por favor invadieran Europa para aliviar la tensión que estaba sometida por los alemanes. También Franco tenía sus intenciones. Sus intenciones es, en el momento sobre todo que llegan los alemanes a París, que ya da por hecho de que el nazismo se va a imponer, pues conquistar Gibraltar para España y el protectorado francés para poner en manos de los nazis. Bueno, eso es un poco el resumen. También aparece ciudades de Andalucía donde el Manuel cuenta su juventud, sus peripecias, y ahí aparecen nombres como los barrios, la Sierra de Montecoche, Alcalá de los Gazules, Prado del Rey, todos de la provincia de Cádiz, que es de donde era él, ¿no? ¿Y cuánto hay de novela, de narrativa, de invención, de fantasía y cuánto hay de realidad? Bueno, te digo, el marco histórico es absolutamente real, claro. Sí, no, el marco histórico es real. Y de hecho yo la defino como novela histórica y te explico. Los hechos que se cuentan son reales. Los personajes también, porque yo incluso de pequeño los conocí, aunque ellos ya tenían 50, 60 años, pero los conocí también. De hecho,
están con seudónimo, pero tenían su nombre propio. De hecho, en la portada del libro se ve como los personajes, que está, pues es una foto real, tienen la cara difuminada para que nadie pueda identificarlo sin pedir permiso, ¿no? Que se ¿No tendrás utiliza. ahí el libro para mostrar la portada? Sí, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Bueno, me puedo levantar y traerlo, pero luego traerlo. Mira, detrás de mí se ve, yo creo, que es se ven ahí varios ejemplares. Lo que está azul, sí, eso es. Y entonces, esa es y dice, ¿y cuál es la parte novelística y creativa? Pues es que el hecho final es real, pero la forma en que se produce es novela, porque yo sabía lo que se producía, pero no cómo se había producido. Entonces, esa es la parte de la novela y de la creatividad. Pero los personajes hechos son reales. De hecho, ahí se habla en algún momento de familiares de Manuel. Incluso una prima mía me llamó y dice, hombre, Manuel, pero bueno, si aparece mi padre, pues es verdad. Aparece entre tú y yo incluso un personaje que fue luego muy famoso en el mundo del flamenco, al que también le cambió el nombre, claro. No podía buscar la autorización de todo el mundo. Y eso fundamentalmente... ¿Y de Capitán Tormenta? El Capitán Tormenta es porque, y eso me enteré mucho después, Manuel, que había pasado, claro, imagínate, tantas situaciones, cruzó España hasta la frontera francesa, estuvo malherido mucho, pues un hermano suyo falleció de las heridas, bueno, una cosa. Entonces estaba un poco como pasado, que no le importaba tanto su vida ya, ¿no? Y entonces era famoso en el puerto porque le conocían, porque hubiese tempestad o no hubiese tempestad, siempre salía la mar. Y entonces le llamaban Capitán Tormenta, porque da igual las tormentas que hubiese, pues salía. Claro. De hecho, la única vez que no quería ir, porque había oído de marineros con prestigio y ya con experiencia, que el tiempo podía cambiar mucho, y como se embarcaba con otro compañero que se llama Andrés, pues tienen un naufragio. El Manuel no sabía nadar, pero se salvó, y el otro sí sabía nadar y se ahogó. Entonces, esa es una de las partes de la novela donde desarrollo mucho el naufragio y cómo se defienden y las olas. Pues muy bien, yo creo que bueno, pues los lectores, los que están viéndonos hoy a través de la emisión del Centro Sefarad de Israel, pueden constatar que se trata de una novela donde están mezclados los escenarios históricos junto con los acontecimientos que todos conocemos que gravitaron sobre una parte muy importante de la humanidad en ese tiempo y especialmente sobre la comunidad judía. Y también nos encontramos con una novela en la que se cuentan peripecias personales en las que están volcadas las grandes incertidumbres, los miedos, los deseos, las ilusiones de personajes que van de un personaje como Manuel hasta personajes históricos que todos hemos conocido y que están vinculados al arte, especialmente a la pintura, como Matisse o Picasso. Yo creo que hay una mezcla de elementos que se movieron en aquella etapa histórica, una etapa histórica esencial para nuestra historia, valga la redundancia, y que han marcado a varias generaciones, porque es evidente que de lo que se cuenta en la novela, yo creo que las consecuencias que ha habido desde el punto de vista familiar, personal, emocional, han repercutido a lo largo de varias generaciones, incluso los nietos y los hijos de quienes vivieron aquella experiencia como Manuel han seguido marcados, ¿o no? Sí, yo doy fe de eso. Yo me vine de Tánger con 15 años tenía y he vivido toda esa tesitura, ¿no? Pero también te digo una cosa. Hablar del impacto de la guerra mundial sin hablar del pueblo judío, claro,
es un insulto casi a la historia. Claro, claro, porque fue la principal víctima de esa guerra. Claro. Hubo también refugiados republicanos, porque el régimen franquista no le reconocía como españoles. Y entonces en los campos de concentración le ponían España, no, sino lo ponían como apátrida, porque no lo reconocían. Está claro. Digo que ha habido mucha cuestión de eso. Bueno, pues ahí tenemos una novela. El tiempo se nos ha ido rapidísimamente en estos temas tan apasionantes. El tiempo a veces corre con una prisa excesiva. Tenemos esta novela Cruzando el Estrecho, de Sierra de Montecoche a Capitán Tormenta, de Manuel Guerrero Cuadrado. Su seudónimo es Guerrier Le Carré. Y bueno, pues yo creo que los espectadores ya pueden apresurarse a comprar la novela o a pedirla. Si quieres dar indicaciones de cómo se puede acceder a ella, cómo se puede comprar, pues podríamos cerrar ahí. Pues sí, mira, primero, yo, por mi profesión anterior, que era director de calidad de una multinacional, me interesaba mucho saber la opinión de los clientes, que en este caso son los lectores. Entonces, les pongo que me digan lo que piensan. Y de hecho lo saco a las redes sociales y le llamo opiniones, ¿no? Las opiniones de todos son de buenas a muy buenas. Son buenísimas, y me felicitan. Eso ya lo digo. ¿Y dónde se puede conseguir? Pues mira, en Amazon se puede conseguir, en Google se puede conseguir, en la Casa del Libro se puede conseguir, en la editorial, que es Visionet, también se puede conseguir. Que si en Google se ven todas pones el título e incluso tu nombre. Sí, con el seudónimo o el título sale. Sale. Y entonces, bueno, pues está Amazon, y la verdad es que en mi opinión, y sin querer hacer publicidad de nada, yo creo que funciona muy bien. Funciona muy bien. Y entonces, dependiendo, en Amazon se puede pedir en papel o en electrónico, en Google solo en electrónico, en la Casa del Libro ambas cosas, en Visionet también. Bueno, ahí está, o sea, no hace falta. Pero vamos, si alguien tiene algún interés, pues también estoy en las redes sociales y lo estoy poniendo. O sea, que lo puedo ver. Estupendo. Bueno, pues Cruzando el Estrecho, de Sierra de Montecoche a Capitán Tormenta, de Manuel Guerrero Cuadrado. Pues muchísimas gracias y bueno, encantado de haberte conocido a través de, en imagen, te conocía por correspondencia y por haber mandado diversos correos electrónicos, pero no te conocía directamente. Y espero que nos saludemos algún día cuando pasen estos avatares pandémicos y podamos saludarnos. Hombre, espero que sí. Ya coincidí contigo en un acto que se organizó en la Fundación Luis Buñuel ahí en Chamartín. Muy bien. Y ahí estuve hablando con Forges, por ejemplo. Muy bien. El hombre ya falleció, pero bueno. Falleció, sí. Un batallador en la plataforma Seguir Creando. Total. Muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. Y ya podemos despedirnos. Sí. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que han estado acompañándonos en esta conversación, y ha sido una conversación fascinante sobre un mundo desaparecido, pero que siempre estará marcando nuestra realidad. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Que tengas un buen día. Hasta luego.